Le agradecemos a la gente que nos está escribiendo, por supuesto. A esta hora continuamos acá con el Ciudadano ADN y seguramente ustedes del otro lado han visto, han escuchado, han leído a través de los diferentes programas de ADN también. Hemos contado la historia de Tomás Ros. Este es un niño chileno que sufre una distrofia muscular de Duchenne. Su madre ha hecho una marcha muy importante a lo largo del país, se ha reunido una cantidad de dinero relevante, pero queremos saber más sobre esta patología, sobre esta enfermedad y sobre otro tipo de enfermedades neuromusculares. Por eso hasta ahora está con nosotros la doctora María de los Ángeles Beitías, médica cirujana con especialidad precisamente en neuropediatra y especialista en enfermedades neuromusculares. Muchas gracias, doctora, por estar acá, por estar en el estudio. Ustedes la pueden ver a través del adn.cl también. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctora, hablar un poquito de, si bien el caso de Tomás en específico no, pero del mal que tiene, de esta distrofia muscular que tiene Tomás, y lo comentábamos un poco fuera de micrófono. Primero la enfermedad, que uno la va conociendo, de qué se trata, ¿no? Y después estamos hablando de cifras astronómicas a la hora de conseguir medicamentos. Vamos por parte primero, ¿de qué se trata esta enfermedad que tiene Tomás y que entiendo que también hay una cantidad importante de casos en Chile? Uh-huh. A ver, esta es una enfermedad genética que afecta a hombres y lo que ocurre acá es que los pacientes no tienen una proteína en el músculo que se llama distrofina, ¿ya? Y esta es una proteína que es clave en el músculo, entonces si yo no la tengo, el músculo se va destruyendo. Y se va destruyendo tanto el músculo esquelético, pero nosotros también necesitamos músculo para poder respirar. El corazón también es un músculo. Entonces esta es una enfermedad que es degenerativa y que los pacientes a la larga dejan de caminar en promedio a los 12 años y después empiezan con dificultades respiratorias, necesitan apoyo respiratorio, después tienen una cardiopatía también. Y hoy día probablemente en Chile fallecen entre los 20 y los 30 años. En países europeos están llegando a los 50 años. ¿Cómo se puede dar cuenta una familia, madre, padre, hermanos, amigos, colegio, de la presentación de esta enfermedad? ¿En qué minuto? Porque entiendo como son chiquititos de a poco, ¿no? Sí. A ver, la mayoría de los pacientes más o menos los diagnosticamos como a los 4 años. Ojalá esto pudiera ser antes, así que esa es una súper buena pregunta. Porque lo primero que notan los padres es que los niños no caminan igual que el resto de los niños. Quieren correr y corren más lento, no levantan bien los pies del suelo, necesitan más apoyo para subir escaleras, para pararse del suelo, ¿ya? Hay algunos pacientes a veces que por dolor de guata o otras cosas les han hecho exámenes y de repente hay algunos índices en los exámenes de laboratorio que han permitido hacer como un diagnóstico más precoz. Pero en general los síntomas son eso, dificultades para correr, para caminar. Hay algunos niños también con dificultades de lenguaje, de aprendizaje, pero lo mayoritario es dificultades motoras. Y eso, como usted comentaba, se va agravando a medida que pasan los años, ¿no? Este medicamento del que se habla, el Elevidys, que entiendo que es el nombre comercial, ¿no? Sí. ¿En qué ayuda? ¿En qué ayudaría? Más allá, después le quiero preguntar esto por las cifras astronómicas, pero la parte médica, ¿en qué ayudaría? ¿Para qué sirve? ¿Ese tratamiento qué tan eficaz podría llegar a ser para Tomás o para cualquier niño que lo padezca? A ver, este es un remedio que lo que se hace es que este gen que a los pacientes les falta, que es la distrofina, es un gen enorme, lo que se hizo fue diseñar una distrofina más chiquitita que pudiera caber en un adenovirus, ¿ya? Entonces, lo que se hace es a través de un adenovirus que se inyecta, se le mete, en cierto sentido, el gen de la distrofina que le falta, pero no es el gen completo, es un gen más chiquitito, ¿ya? Y la idea de esto es que el paciente pueda fabricar él su propia distrofina que no tiene, ¿ya? Lo que se ha visto es que todos estos remedios, porque hay más también en la distrofia muscular de Duchenne, lo que hacen es enlentecer el curso de la enfermedad. O sea, este remedio no es curativo, que yo me lo voy a poner y que voy a tener una vida totalmente normal. Los niños siguen, por lo que llevamos de los ensayos clínicos, los niños igual siguen avanzando en su enfermedad, pero en una forma, un avance más lento. O sea, la expectativa de vida eventualmente aumenta, ¿no? Aumenta. Claro. Aumentaría, no lo sabemos, claro, porque llevamos muy poquito de los estudios. Pero eso es lo que se espera, de que si yo la enfermedad me avanza más lento, pierdo la marcha también más lento y me llegan las otras cosas, la falla respiratoria y cardiológica, claro, también después.
Doctor, hay toda una polémica respecto a estos casos, de estos medicamentos, una por lo caro que son y otras porque algunos están validados y otros no. ¿Eso por qué ocurre? Desde el punto de vista médico, usted nos comentaba para qué servía, ¿no? Estas cifras astronómicas que usted me decía, ¿van a seguir siendo así? ¿Son medicamentos muy difíciles de conseguir? ¿Qué pasa con las validaciones de estos medicamentos en la normativa chilena? A ver, estos son remedios muy caros, muy caro, imposibles de pagar por casi toda la población mundial. ¿Ya? Sí. ¿Por qué son tan caros? Primero porque buscan enfrentar enfermedades que son poco frecuentes, o sea, enfermedades raras, ¿ya? Y investigar en enfermedades raras es difícil de hacerlo. No tenemos un grupo de pacientes muy grandes donde se puedan investigar, tienen que tener cierta edad, tienen que tener ciertas condiciones. Eso por una parte. Y lo otro es la ingeniería de haber llegado a hacer esta cosa de que puedo meter un gen en un virus, inyectarlo y que produzca al final en el cuerpo humano, que llegue a los músculos y fabrique la proteína que yo necesito. Ha sido como una investigación de muchos años y eso hace que sea una tecnología muy de punta y muy cara. No sé si ese es el precio real que debería ser, esa es como materia de otra discusión. Claro. Pero es un poco esa la justificación de los precios de estos fármacos. El origen, ¿no? La causa, si se quiere, ¿es netamente genético? Es genética, sí. Sí, la mayoría de las enfermedades, 60%, las madres son portadoras, pero son portadoras que no saben que tienen la enfermedad. Y un 40% son el niño el primer afectado. Ahora, perdóname, que me habías preguntado otra cosa. Van a seguir habiendo, claro, porque hoy día se está investigando mucho en enfermedades raras en terapia génica. Entonces, hace un par de años ya tuvimos la primera terapia para la atrofia muscular espinal, que está disponible en Chile, ahora esta, y hay muchas otras, incluso en la misma área neuromuscular, que probablemente van a dar resultados en un par de años más. Entonces, este no va a ser el único medicamento ultra caro y ya hay muchos medicamentos muy caros. Además que este se pone una vez, pero existen otros medicamentos de alto costo que son muchos millones al año y eso sumado a lo largo de la vida también termina siendo estas mismas cifras o incluso más. Entonces, hoy día estamos en una medicina que se está volviendo de muy alto costo. Pensaba cómo se trata, ¿no? el tratamiento a lo largo de los años, cuando ya se diagnostica, por ejemplo. Me imagino que mientras más pequeño mejor, digamos, que se pueda diagnosticar. ¿Qué tipo de tratamiento se hace a lo largo de los años, pensando que esto es progresivo? ¿Hay otra manera, o otros métodos o algunas fórmulas de que efectivamente retardar un poquito esa progresión? O sea, hoy día es muy importante hacer el diagnóstico lo más precoz posible porque también estos niños se pueden tener rehabilitación, tener kinesiología y eso hace que la progresión de la enfermedad sea más lenta. Y ya también hace muchos años sabemos que tratarlos con corticoides también enlentece la enfermedad. O sea, el tratamiento con corticoides lo deberían tener todos los pacientes, ¿ya? Ahora, también en los últimos años, porque no todos los pacientes con distrofia muscular de Duchenne tienen las mismas mutaciones. Existen también otros fármacos que se han ido aceptando, tanto a nivel nacional como internacional, y han aparecido otros fármacos que están disponibles para tratar la distrofia muscular de Duchenne. Pero cada paciente con su mutación específica hay que ver si es candidato a este tratamiento, al Elevidys o a otros tratamientos. ¿Ya? Me preguntabas antes, por ejemplo, de las aprobaciones de los fármacos. Sí. En general, las aprobaciones de los fármacos, la mayoría ha ocurrido primero por la FDA. Casi paralelo, un poquitito después, casi todos estos fármacos los ha aceptado la EMA, que es la que autoriza los medicamentos en Europa. Y nuestra institución que acepta los fármacos para ser administrados acá en Chile es el ISP, administrado y comercializado, ¿ya? Ahora, también hay fármacos a veces que no han tenido el registro del ISP y que han podido ser importados también a Chile para que se los puedan administrar en Chile. El caso del Elevidys es que todavía este fármaco no ha sido aceptado para ser administrado fuera de Estados Unidos. O sea, hasta ahora el laboratorio solo ha aceptado que sea administrado en ciertos hospitales y solo en Estados Unidos. Estaba leyendo eso, ¿no? Lo de la vía acelerada, ¿no? No sé si el nombre es correcto, pero la vía acelerada a partir de la cual se pueden aprobar medicamentos en enfermedades graves o que ponen en peligro cuando existe una necesidad médica no satisfecha.
¿Coincide este cuadro con lo que estamos hablando? Claro, es que eso ha sido también materia de discusión en los últimos días. Pasa que nosotros tenemos una aprobación de la FDA que es para la mayoría de los fármacos, pero existe una aprobación expedita para cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, los fármacos oncológicos, los fármacos para el Alzheimer y este tipo de enfermedades donde nosotros no podemos de repente esperar a tener tanta evidencia clínica, porque si no hay muchos pacientes que van a fallecer si nos demoramos mucho, ¿ya? Entonces por eso se hace una aceptación más rápida y lo que se busca con eso es empezar a tener más evidencia, porque además estas son enfermedades raras, mayor número de pacientes, para que podamos saber exactamente cuál es la eficacia final. Y lo otro es que si yo trato a pacientes hoy día, recién voy a saber la eficacia real en hartos años más. Entonces la idea es, como son niños chiquititos, es que ojalá más niños puedan acceder a estos medicamentos antes. Hay muchos más, evidentemente, estudios, ¿no? Pero ¿hay algún vínculo, a lo mejor no lo hay, ¿no?, geográfico? O sea, ¿esto ocurre en diferentes partes del mundo en proporciones más o menos similares? ¿O hay algún vínculo que tenga que ver? ¿O en el último tiempo? Claro, yo creo que en el último tiempo se conoce más porque se ha estudiado más probablemente. ¿Pero existe algún vínculo? ¿O es... No, en general es bastante parejo a lo largo del mundo. No hay... Puede ser que algunas poblaciones chiquititas tengan más casos, tal vez porque se reproducen entre sí, pero es una enfermedad que la vemos bastante pareja a nivel mundial. Usted también es especialista en enfermedades neuromusculares en general. ¿Algún otro tipo de enfermedad a la que haya que ponerle muchísima atención, que tengamos que ponerle mucho ojo, relacionado, similar a esta u otra? Es que yo un poco, bueno, a mí me parece estupendo que hoy día estemos conversando de estas enfermedades, porque en general, como son enfermedades raras, la gente no sabemos, no sabemos de todas las enfermedades. El mensaje yo creo que debería ser que tenemos que empezar a conversar como sociedad de cómo vamos a financiar estos medicamentos, ¿ya? Porque están estos casos puntuales y que son súper mediáticos, y es estupendo que Tomás pueda tener su tratamiento, pero en Chile hay otros pacientes que probablemente tienen la misma enfermedad, la misma edad, y que tal vez podrían ser candidatos al remedio, ¿ya? Y tenemos que ver, porque son remedios muy caros, cómo hacemos para financiarlos. Entonces me parece muy bueno que hablemos de este tema, que se conozca de este tema, porque van a haber estos tratamientos y van a haber otros que van a ir saliendo. Entonces, probablemente a todos tengamos algún familiar y pariente y gente conocida que va a tener que optar a alguno de estos fármacos. Y los fármacos ya existen, entonces tampoco podemos hacer como sociedad y decir, el fármaco existe, pero nosotros no se lo financiamos. Que es un poco un poco la demanda que hacen muchas familias, ¿no? Estamos hablando, doctora, de políticas públicas en relación a financiamientos de enfermedades como esta. O sea, eso aspiramos, ojalá que podamos tener como un debate como sociedad, porque este va a ser un tema que vamos a tener que ver. Yo entiendo que de repente en Chile no tenemos tantos recursos, que dar este dinero, uno podría decir, yo trabajo en un hospital público también, entonces yo digo, con ese dinero yo podría hacer muchísimas cosas en el hospital. Y eso es verdad, ¿ya? Pero también el remedio existe, entonces tampoco puedo hacer como que no existe y dejar de dárselo al paciente que lo necesita. Entonces, probablemente los recursos que tenemos hoy día no nos van a bastar para pagar esto, y vamos a tener que conversar de cómo lo hacemos. Hay otros países que han ido haciendo y han puesto de repente más impuesto al tabaco, o han tenido algunas otras cosas, por ejemplo, si hacen alguna cosa tecnológica, alguna cosa novedosa que les vaya a aportar, de repente eso lo han dejado para tratar estas enfermedades raras, pero tenemos que irlo discutiendo para saber cómo lo vamos a hacer. Iniciar ese debate, ¿no? Esa discusión. Lo primero que usted dijo que esto le daba a hombres, a niños. ¿Eso por qué? Porque es una enfermedad que está en el gen ligado al cromosoma X. Y los varones tienen solo un cromosoma X, en cambio las mujeres tenemos 2. Y podemos tener la mutación, pero el otro cromosoma X hace que no tengamos los síntomas. Perfecto. Y bueno, y comentar un poco lo que usted decía, doctora, el poder
presentar estos temas dentro de la mesa, no presentarlos de la mesa, que pueden llegar a ser en algún momento incómoda la conversación también, pero bueno, de eso se trata, y de poder, en definitiva, conocer mucho más de esta enfermedad, que como usted bien decía, el caso de Tomás lo convierte en algo más mediático, y está bien, digamos, está bien, se visibiliza, pero claro, seguramente hay muchísimo más. Me imagino que por experiencia a usted le ha pasado, ¿no? En tener una serie de casos y un montón de casos casi diariamente. O sea, hay pacientes, ¿no?, que, claro, han tenido que hacer alguna judicialización para obtener y traer fármacos del extranjero. Y también hay un remedio que es el Ataluren, que está disponible en Chile, que está aceptado por el ISP, pero tampoco tenemos financiamiento para él. Entonces, existen otros fármacos que son muy caros y de repente, claro, este caso es más mediático, pero ojalá pudiéramos conversar de una ley de tratamiento para enfermedades raras. Para enfermedades raras, para enfermedades complicadas como la que tiene Tomás y varias más. En este caso estábamos hablando de la distrofia muscular de Duchenne, que en este caso en particular. Doctora María de Los Ángeles Beitia, médico cirujano con especialidades, neuropediatra y en neuromusculares, de verdad ha sido un agrado conversar con usted y poder, conocer muchas cosas más respecto a esta enfermedad, no solo el caso de Tomás en particular, sino, como usted bien dice, las enfermedades raras, sentarnos a la mesa, discutirla, ver el financiamiento, ver el presupuesto y mirar también para ese lugar. Muchas gracias por la invitación y por poner estos temas en la mesa que me parecen fundamentales. Que esté muy bien, gracias. Un abrazo. Ya regresamos con lo mejor de la mañana en Ciudadano ADN por la 91.7.